Pues buenas tardes. Gracias al Señor por poder estar juntos otra vez. Un gozo veros de nuevo. Nos traéis mucha alegría, nada más con veros. A veces el domingo es un día duro para nosotros porque tenemos la mañana llena. Hay muchas cosas, pero nos da mucho gozo poder estar aquí. No podemos siempre por energía, pero por ánimo, por sentirnos bien, quisiéramos cada semana estar aquí. Pero imposible. Pero bueno, gracias al Señor por cada vez que nos podemos encontrar. Ahora nos estamos encontrando también con algunos los jueves y también la pasamos muy bien, ¿verdad, Jaime? Bueno, espero que se pueda decir eso al final de las 6 sesiones. Ya me diréis. Bueno, estoy preparando la próxima revista y esta meditación un poco diferente. En la revista vendrá la original, digamos así, que un hermano escribió, un hermano canadiense que sirve en México, pero me tocó el corazón esta historia, sobre todo porque vamos a mirar algo en el libro de Ruth, pero no a Ruth. Curioso, ¿no? Siempre abrimos el libro de Ruth para ver a Ruth. Pero hay también otro personaje muy importante por allí, que es Noemí. Noemí es un personaje muy especial. Ruth sin Noemí no hubiera llegado donde llegó. Noemí era la persona experta, la que conocía la palabra de Dios, la que había tenido una experiencia muy fuerte con el Señor y que, sin embargo, el Señor la levantó. Pues vamos a mirar un poco allí a Noemí y veremos este hecho de que la amargura de ella se convierte en gozo. Sí, la meditación que aparecerá en la revista es un poco distinta y llega un poco más lejos que lo que me pretendo yo llegar hoy, pero sí me gustaría mostrar las cosas que de esta historia me tocaron, me impactaron en el corazón. Ruth. Para Noemí, a ver si cada 2 por 3 no me voy a atravesar con Ruth. Para Noemí las cosas cambiaron mucho. Vamos a mirarla un poco en Ruth 1. La vida de Ruth empieza más adelante, pero sí que está aquí la historia de Noemí. Versículos 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas.
El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Bueno, la historia la sabemos. Orfa, una de las nueras, siguió a su nuera, pero cuando la nuera le dijo, pero piénsalo bien, ¿qué estás haciendo? No hace falta que te amarres a mí, ni tú tampoco, Ruth. Entonces Orfa besó a su suegra y se devolvió a su pueblo. Pero Ruth insistió en seguir con ella. Noemí le volvió a decir, pero, ¿por qué no te vuelves tú con Orfa? Como ella se ha vuelto al pueblo, a su pueblo y a sus dioses, pues vuélvete tú también. No. Y Noemí entonces, Ruth habla con mucha seguridad y se queda con su suegra y va con ella otra vez a Belén de Judá. Noemí sale de Belén de Judá. El significado de Belén es casa de pan. Y el significado de Judá es alabanza. Así que Belén de Judá significa casa de pan y alabanza. Y ella, Noemí, junto con su marido y sus 2 hijos, se van a Moab. Moab era un pueblo que para el tiempo de Noemí y Elimelec estaba en maldición delante de Dios. Y tal vez podemos leer una vez más Deuteronomio 23, 3 al 6. Tal vez esto es conocido, pero bueno, vamos a repasarlo, que nunca hace mal. El Señor dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Moab había traído dolor, angustia al pueblo de Dios. Entonces el Señor dijo, ni a la 10ª generación una persona de Moab puede entrar en la congregación del Señor. Otros extranjeros sí, pero Moab no. ¿Qué hacían Elimelec y Noemí en Moab? Salieron de la casa del pan y de alabanza y se fueron a Moab. Es verdad que había hambre en ese momento en Belén de Judá, pero el camino era buscar al Señor en su angustia y que Él volviera a dar pan al pueblo. Pues Noemí sale junto con su esposo. Pues seguramente que el esposo tomó la iniciativa, pero la mujer le había podido decir, había podido sugerirle,
si tenía más visión espiritual. No sería la primera mujer que tenía más visión espiritual en la Biblia que su marido. Podría haberle dicho. La cuestión es que los dos se fueron. Y cuando regresaron, dice el versículo, aquí en Ruth 1, versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme, ¿cómo dice? Mara, amargura, amarga. El significado de la palabra Mara es amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Sí, ella hubiera preferido llamarse Mara, correspondía más a su estado actual. Sin embargo, el Señor no deja, en todo el libro, no deja de llamarle Noemí, placentera o deleite. Ese es el significado del nombre Noemí, placentera, delicia. Claro, ella pensaba, como estoy, como el Señor ha venido contra mí, toda la angustia que he pasado, las pérdidas que he tenido en Moab, y venir aquí en la pobreza, estoy en la ruina. El Señor ha levantado su mano contra mí, estoy en amargura. No me llaméis Noemí, llamadme Mara. Regresa al Señor a la casa de pan y alabanza con las manos vacías. En realidad sus manos no estaban vacías. El Señor, muy misericordioso, grande, en medio del desvío de ellos, le había provisto una nuera muy decidida a seguir al Señor con el poco conocimiento que tenía. No vamos a hablar de Ruth propiamente hoy, pero para Noemí fue una tremenda bendición la energía de esta mujer recién convertida, la decisión que ella tomó de o por vida o por muerte venir al Dios verdadero, sirvió de ánimo a Noemí. Sin embargo, no suficiente para que ella dejara su amargura. Vino con amargura y aflicción, como hemos leído. Pero en el capítulo 4, versículo 14 al 17, dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Y ojo, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Bueno, no sé por qué las vecinas tenían la potestad de ponerle nombre al pequeñín. Eso ya no se usa, ¿verdad? Pero
la verdad es que ese nombre quedó. Y Obed está en la genealogía del rey David y en la genealogía del Señor Jesús. Obed significa adorador. Y las vecinas le están diciendo a Noemí que, el versículo 14, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente. Así que el bebé era su nieto. Versículo 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Versículo 17, este era el que estaba buscando, perdón, lo había perdido. Le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Y lo que dicen las vecinas es, le ha nacido un hijo a Noemí. Es curioso, ¿no? Era hijo de Booz y de Ruth. Pero para Noemí era como si el Señor hubiera levantado su vida de desgracia, su vida de tristeza, de amargura, y ahora le hubiera dado un gozo enorme. Un hijo, un pariente, un nieto, uno de su descendencia. Y ella se apropió de ese hijo, lo crió como su aya, como su nodriza, como la persona que está por él en su crecimiento. El Señor hizo una obra maravillosa en Noemí. En los capítulos 2 y 3, después de lo que hemos leído en el capítulo 1, vemos a Noemí siempre recordando las promesas del Señor, su palabra. Y su palabra cada vez llegaba a su corazón con nueva fuerza, y de esa manera se la transmitía a Ruth, que ya sabéis que Ruth le consultaba cada cosa. Y Ruth necesitaba la fortaleza de esa mujer experta, con experiencia en la palabra de Dios, en el gran Dios de Israel. Y a la vez Noemí recibió energía de la nueva creyente. La cuestión es que el final de Noemí, aquí en el capítulo 4, es glorioso. El Señor llenó sus manos, que en el capítulo 1 habían quedado vacías. Todo el tiempo que estuvo en Moab fue perdiendo, y al final manos vacías, y con las manos vacías se devolvió a su tierra. Y así llegó con ganas de llamarse Mara, pero el Señor no dejó de llamarla Noemí. Su vida estaba en la presencia del Señor, y el Señor le ayudó, le guió en ese camino de restauración. Y aquí está, con un bebé en sus brazos, un pariente suyo, un nieto suyo, por la hermosa figura de la redención, que es una cosa que hay en el libro de Ruth de una manera muy hermosa. Así que pudo recibir en su regazo un adorador del Dios verdadero, Obed, y también un ascendiente de David. Y por ser ascendiente de David, también fue un ascendiente del Señor Jesús según la carne. ¿Dónde cambió la cosa para Noemí? El cambio viene a causa del Redentor. Vamos a leerlo en Deuteronomio 25. Yo creo que esto lo hemos estudiado alguna vez aquí, me parece, estudiando la vida de Ruth, ¿puede ser?
¿No te suena? Bueno, mejor. Pensé que estaba repitiendo cosas. Deuteronomio 25. ¿Alguien nos puede leer los versículos 5 y 6, por favor? Esto era un redentor, una persona que levantaba descendencia a su hermano muerto. El primogénito que nacía del cuñado no era hijo del cuñado, era realmente hijo del padre que murió, para que ese nombre de él no se borrara en Israel. El Redentor no solo tenía que hacer eso, sino que por otros lugares se ve, también tenía que redimir las tierras. Tenía que ser una persona que tenía dinero y tenía poder, y entonces podía comprar las cosas del que había muerto. Y así el nombre de esa persona que había muerto no se perdía en Israel. Pues en Israel, en Belén de Judá, a donde vuelve Noemí, había una persona así. Pero no era un hermano de Malón y Kelión, tampoco era un hermano de Elimelec, el esposo de Noemí. Era un pariente cercano. Había un pariente más cercano que Booz, pero al final él no redime, él no usa de este mandamiento de parte del Señor, y más bien le deja el camino a Booz para que él redima. Y entonces veremos lo que pasa aquí en Ruth. Primero, en el capítulo 2, versículo 1 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Él era un hombre rico, y no solamente era un hombre rico en dinero, sino que también era una persona importante en la sociedad, en la ciudad. Era una persona poderosa. La palabra rico tiene que ver también, aparte de riqueza, con poder, con posición social. Y resulta que Noemí recuerda que su marido tenía un pariente que se llamaba Booz, y bueno, él estaba en Belén de Judá. Claro, en este momento ella no tenía ni idea de lo que iba a pasar con Booz, pero el Señor sí tiene cuidado de decirnos que en la parentela de Elimelec, el marido de Noemí, había un hombre rico de la familia que se llamaba Booz. Le da consejos a Ruth para que ella salga a espigar en el campo. Esto era algo que el Señor había previsto, y creo que esto sí lo vimos en las Paules, que no se debía de una área de tierra, de un sembrado que uno tenía como su propiedad, no debía espigar hasta lo último, sino que debía dejar para el pobre y para el extranjero. Y Noemí recordó eso y le dijo a Ruth: ve, tú eres extranjera, tú puedes ir y espigar lo que queda en un campo rico. Y eso hizo. Y así encontró a Booz. Bueno,
sabemos lo que pasó con Ruth allí en el campo de Booz. Booz puso cuidado de quién se trataba, vio la diligencia de ella, le habló al corazón. La respuesta de Ruth era la respuesta de una persona convertida, de una persona que había dejado realmente sus dioses y su pueblo y había venido para acogerse al Dios verdadero y al pueblo de Dios. Y entonces la bendice Booz y le dice: no tienes necesidad de ir a ningún otro campo a espigar, puedes quedarte aquí. Y cada vez progresa más la cercanía entre Booz y Ruth. Y de todo esto que le sucedía a Ruth, ella daba testimonio a su suegra, a Noemí. Finalmente, al ver que hay esta actitud de Booz para con Ruth favorable, la quiere acoger, primero como una de sus criadas, pero cada vez más cerca de él. Entonces recuerda Noemí la provisión de Dios en su palabra sobre el Redentor. Y entonces le dice a Ruth que vaya y que siga en ese campo, porque él es uno de los parientes que pueden redimirla. Había un pariente más cercano que podía redimir. Si hubiera habido un hermano de Elimelech, pues él tenía el primer derecho. Pero como no había un hermano de Elimelech, había un pariente cercano, tal vez un primo, que podía hacerlo. Y Booz estaba, digamos, de tercero en la línea de personas que podían redimir. Entonces hubo otro que podía redimir. Entonces viene el versículo que ha leído Gustavo: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. No, una persona que podía usar del derecho de redimir, pero no quería perjudicarse. Esto es una figura muy hermosa de la ley. La ley tenía el camino para vivir. Para que una persona pudiera vivir, tenía que hacer todos los mandamientos. Si faltaba en uno, ya perdía la posibilidad de vivir. Pero Dios había anunciado vida a través de la ley. Pero la ley, cuando una persona fallaba en uno de los mandamientos, ya no servía para redimir, para darle vida a una persona. Y este pariente más cercano, pero que no pudo redimir por no verse perjudicado, es una muy buena figura de la ley. Pero aparte de la ley, vino el Señor Jesús, el Redentor. Bueno, vamos a mirar otra vez en la historia de Ruth al Redentor, versículos 9 y 10. El versículo que escuchamos en la boda. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Y bendicen a la pareja. Notemos que lo que hace Booz es adquirir a Ruth, la viuda, pero también las cosas que tenía Noemí, pudo pagarlas y devolverlas a su lugar para que el nombre de Elimelech no fuera borrado.
Lo que hizo el Señor Jesús con nosotros es exactamente eso. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor Jesús como Redentor nos dio vida, nos compró, de tal manera que ahora somos su propiedad y ahora tenemos vida. Entonces la figura del Redentor aquí en Israel se ajusta a lo que hizo el Señor Jesús con nosotros, redimirnos. Pero para la historia de Noemí fue este hombre, este Redentor, el que cambió su vida. Hasta llegar a donde él, o mejor dicho, hasta que Ruth no llegara a donde Booz, y hasta que hubo esa cercanía entre los dos que se fue labrando poco a poco, Noemí seguía sin redimir. Y triste, no tenía las manos vacías, tenía la posibilidad de una propiedad, pero tenía necesidad de un Redentor. Y entonces Booz aparece. Así que el cambio para Noemí vino por causa de Booz. Y entonces, por eso la encontramos al final del capítulo 4, a una Noemí con las manos llenas, con gozo, y teniendo en sus rodillas un adorador, que además fue un ascendiente de David y un ascendiente del Señor Jesús. ¿Cambió la vida para Ruth? Sí. ¿Por causa de quién? Del Redentor. Esta es una historia preciosa. Nada más como historia es preciosa. Y nos habla también al corazón. Por lejos que nos hayamos ido del Señor, es posible siempre volver. Él ha sido el que ha pagado el precio para que yo pudiera volver y poder restaurar mi comunión con el Señor. En realidad esto ocurre cada vez que pecamos. Si seguimos pecando, nos enredamos y cada vez nos alejamos más del Señor. Sin embargo, hay esperanza porque hay un Redentor. Pero aun cuando no nos pecamos en serie, sino un pecado, perdemos la comunión con Dios y el gozo. Y hasta podemos tener amargura. Pero la vida de Noemí nos enseña que es posible a través del Redentor cambiar, volver al Señor y volver a tener las manos llenas. Y Él sabe perdonar y Él sabe restaurar. Restaurar es una palabra muy usada en el libro de Ruth. Restaurar. Normalmente los seres humanos no perdonan como el Señor perdona. Y a veces hay secuelas, pero por parte del Señor, volviendo a Él, recordando lo que Él hizo en la cruz para pagar el precio por mí, es posible volver siempre a tener comunión con Dios, por alejados que hayamos estado. Esta es una lección que aprendemos de la vida de Noemí. Pero lo que me pareció muy hermoso de la meditación que este hermano puso, que como digo no es exactamente igual, pero me inspiró, es mirar el camino que siguió Noemí y el camino que siguió el Señor Jesús para cambiar nuestra vida. El cambio para el Señor Jesús y para nosotros. Al Señor Jesús le regalaron cuando nació 3 elementos. ¿Recordáis cuáles?
oro, incienso y mirra. ¿Hay un versículo que lo dice? Está apuntado allí, ¿no? Mateo 2:11. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Impresionante, porque estas tres cosas hablan del Señor Jesús. Seguramente que los magos no sabían lo que estaban regalando, eran cosas preciosas para ellos, eran parte de sus tesoros, y ellos querían ofrecer lo mejor, pues de lo de sus tesoros abrieron y le dieron a Él. Pero para mí que es el Señor el que les reveló esto que tenían que llevar y que regalar. Primero les reveló para guardarlo en sus tesoros y después para que le presentaran al Señor Jesús cuando viniera estas tres cosas. Y una fue la mirra. Y el significado de la mirra es amargura. ¿Nos suena, verdad? De la historia de Noemí. No me llaméis Noemí, llamadme Mara. Llamadme amarga. Mara y mirra, más o menos la misma palabra. En todo caso, representa la amargura. ¿De dónde fue que vino el Señor Jesús antes de nacer en la tierra? ¿De dónde estaba? Él ya existía, ¿no? ¿Estaba dónde? En la gloria. No sé si habéis leído un capítulo de Proverbios donde se habla de ese tiempo, antes de Él venir. ¿Alguien lo recuerda? ¿Lo miramos un momento? Proverbios 8. El tema dominante en Proverbios es la sabiduría. Pero 1 Corintios nos dice que la sabiduría es el Señor Jesús. La sabiduría es el Señor Jesús. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, entre otras cosas. Él es la sabiduría. Y entonces dice en el versículo 22 de Proverbios 8, habla la sabiduría, pero sabemos que habla del Señor Jesús. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y aquí viene. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Eso es lo que vivía el Señor Jesús antes de venir a la tierra. Solaz, gozo, plena armonía con su Padre y con el Espíritu Santo, seguramente. Pero plena armonía.
solaz, gozo, contentamiento, delicia, pero en su grado sumo. De allí vino el Señor Jesús. Y entonces nació aquí en esta tierra. Y desde el principio ya tuvo mirra, amargura. Herodes lo persiguió para matarlo. Tuvo que ir a Egipto como un refugiado, junto con María y José. Mirra. Pero claro, la mayor mirra fue la que él soportó en la cruz. Isaías 53, ya sabéis que tiene 5 estrofas. La del centro es la que concentra sus sufrimientos de forma especial. Mirra, aquí encontramos mirra, mucha amargura y dolor. ¿Alguien nos puede leer Isaías 53 del 4 al 6, por favor? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué os parece? ¿Mirra? Mirra. Molido por nuestros pecados. La mirra normalmente es molida. Molido por nuestros pecados. Aflicción, angustia, dolor. El que había estado en la gloria junto con su Padre, en perfección, en armonía, en gozo permanente, venía a este mundo e iba a la cruz. El camino de amargura Él lo tuvo que tomar a causa de nosotros. Noemí encontró ese camino de amargura porque se lo buscó. El Señor Jesús no se lo buscó. No merecía sufrir. Pero lo sufrió fue por nosotros. Y con un pensamiento claro, el versículo 5 dice que el castigo de nuestra paz, en el tercer renglón, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. El pensamiento de él era lograr para nosotros paz y curación. Y por eso entró en la amargura. Así que nosotros ocasionamos su mirra, nosotros ocasionamos su amargura. La cuestión es que nosotros estábamos, como Noemí, mal a causa de lo que nosotros nos habíamos labrado. Nosotros habíamos pecado y por eso estábamos mal. Y teníamos falta de paz y teníamos culpabilidad, teníamos una mala vida. Y por causa de eso, porque el Señor nos vio en esa condición, vino del cielo. Y bajó hasta ese punto de gustar la amargura, gustar los sufrimientos, para que nosotros pudiéramos tener paz. 2 Corintios 5, 21, puede ser que lo hayamos leído aquí juntos, pero si os parece lo leemos todos juntos.
2 Corintios 5, 21. 1, 2, 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tuvo que tomar nuestro lugar para podernos dar su lugar. Él era el único justo delante de Dios y Él nos pudo revestir de su justicia por haber tomado nuestro lugar en la cruz. El que no conoció pecado, no hizo pecado, dice en otro lugar. Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y al ser justificados delante de Dios, tenemos paz con Él, nos dice Romanos. El costo de nuestra paz lo cargó Él, lo pagó Él. Y por eso experimentó la amargura. Pero también el costo de nuestro gozo. Noemí, recordamos, significaba placentera, delicia, gozo, alegría. El Señor Jesús quería darnos este gozo, pero para eso Él tuvo que probar la amargura de la cruz. Pero sin embargo, es decir, después de eso, se habla mucho de gozo en la Escritura. Y hasta nos da una orden, Filipenses 4:4. ¿Alguien lo puede leer? Filipenses 4:4, por favor. En el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es más que gozarse, ¿verdad? Regocijarse es regozarse. Pablo dice con toda propiedad a los filipenses desde la cárcel, regocijaos. Podéis tener un gozo mayor que el mayor que se pueda encontrar fuera. Podéis regocijaros. Además es una orden. Regocijaos en el Señor siempre. Entonces estamos reflejados en la vida de Noemí. Nosotros nos labramos nuestra amargura. Pero cuando llegamos al Señor Jesús, encontramos que Él había hecho todo lo necesario para darnos paz con Dios y para podernos llenar de gozo. De tal manera que Pablo puede decir con toda propiedad, tenéis que regocijaros. Es que en el Señor eso es posible. Él ya lo hizo todo. Toda la amargura quedó atrás. Él la llevó. Y os da su paz, su justicia y su gozo. Gálatas 5, 22 y 23. Sí, 22 y 23. Si otra persona puede leerlos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias. ¿Cuál es la segunda de esas cosas? Gozo. Lo produce el Espíritu en nosotros. ¿Y por qué eso es posible? Porque el Señor Jesús, con su amargura, nos dio la salvación, la justicia, la paz con Dios, y ahora podemos gozarnos.
capítulo 53 otra vez, versículos 10 y 11. Diez y 11. ¿Alguien nos puede leer, por favor? Isaías 53, 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Sí. Estos versículos, como vemos, hablan de después de la cruz. Hablan de la gloria que viene y que el Señor tiene en el cielo y que también tendrá aquí en la tierra. Pero yo creo que de alguna manera hoy en día también tiene gozo, tiene satisfacción, como dice el versículo 11, al ver el fruto de la aflicción de su alma. Cada persona que le ha recibido en su corazón, que ha venido a donde Él con su carga de amargura, de pecado, y le ha entregado la vida a Él, y ha recibido paz, perdón y reconciliación con Dios, es una persona más que estará con Él por la eternidad y que le alabará allí alrededor de su trono. Y Él puede ver a cada una de esas personas que se convierten, que han tenido esta experiencia con Él. Había un gozo después de la cruz. Y el Señor Jesús lo verá. Yo creo que lo está viendo, pero lo verá en plenitud después. Pero este gozo que había delante, la gloria que había delante, le alentó en el momento de la cruz. Hebreos 12. No sé si alguien lo conoce de memoria. 12:2. Hebreos 12:2. Pensé que era de memoria. Precioso versículo, ¿verdad? El Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, por la gloria de después, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. No vale la pena fijarme en el oprobio o darle tanto valor al oprobio, porque viene un gozo mayúsculo en la gloria. Por eso soportó la cruz y ahora lo vemos sentado en el trono. La cruz quedó atrás. Gozo. También para el Señor Jesús, que vino del gozo de estar en el seno del Padre, vino a la tierra a soportar toda esa amargura, vivió vivió la amargura de la cruz. Luego, después de eso, hubo o hay o está habiendo y se consumará un gran gozo para Él. Un cambio enorme después de la cruz. El gozo de la cosecha. El gozo de la gloria que tendría en la majestad, en las alturas. Y el gozo de ver también, de ver la exaltación que el Padre le dará también en esta tierra. Así, la gloria sigue a la cruz del Señor Jesús.
en Hechos 16, 25, un versículo también conocido. ¿Alguien lo lee, por favor? Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantar himnos a Dios en medio de la cárcel, en medio del sufrimiento, el dolor, de todas las cosas que había en la cárcel. Gozo. Los presos escuchaban eso. Los himnos tal vez dominaban. Ellos también tendrían sus comentarios, ya se sabe cómo, pero dominaba este ambiente de adoración a Dios. ¿Cómo puede ser posible? ¿Es que ellos no eran pecadores? ¿No se habían labrado también una vida de amargura? ¿Qué los hace cantar? El Señor. Y el Señor entonces no solamente verá Él mismo un gozo, sino que no estará solo en ese gozo. Y nosotros participamos de ese gozo. Entonces por eso es que el Señor nos puede decir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El cambio que el Señor operó en nuestras vidas es impresionante. Y digamos, es lo que dijo un hermano que entiendo que es especialista en música, las grandes armonías y piezas musicales famosas y grandes y gloriosas tuvieron su origen entre los cristianos, que buscaban maneras de expresar artísticamente su gozo y cantar al Señor que los había redimido. Hermanos, para Noemí su amargura cambió en gozo a causa del Redentor. Para nosotros también la amargura de haber pecado contra Dios y de todas las cosas malas que trae el pecado, cambió en dulzura, en gozo, en alegría, gracias a lo que hizo el Señor Jesús. Pero no olvidemos que en medio está Él y todo lo que a Él le costó llevarnos allí. Bajó hasta donde nosotros estábamos, en el mundo de amargura, para levantarnos de allí y levantarnos con Él para siempre. ¿No es un motivo para andar regocijados, gozosos? ¿Verdad que sí? Aún en las más oscuras circunstancias, como en una cárcel oscura y dura en la ciudad de Filipos. Pero también nuestras circunstancias a veces pueden ser muy duras. Pero hay gozo allí en medio. Nuestro Señor ha labrado para nosotros el gozo del perdón, de la paz, de la justificación delante de Dios. Pues que el Señor nos ayude a andar en ese gozo. Gracias.